El sonido de mi teléfono estrellándose contra el suelo de madera resonó en el comedor impecable de Susan Bennett, como un disparo. 10 rostros se giraron hacia la pantalla destrozada, luego hacia mi esposo, Daniel, y finalmente hacia mí. El silencio se prolongó, pesado, mientras el aroma a pavo asado y puré de papas se mezclaba con la tensión que había crecido durante toda la velada. «Mira lo que me hiciste hacer», exclamó Daniel, su voz cargada de esa mezcla de frustración y superioridad que había aprendido a identificar en los últimos 3 años. «Si no estuvieras pegada a ese maldito aparato cada 5 minutos, tal vez podríamos tener una cena familiar normal». Miré mi teléfono, su pantalla hecha un mosaico de grietas, sabiendo que en su memoria rota yacían pruebas que cambiarían todo, pruebas que había recopilado durante semanas, pruebas que la familia de Daniel desconocía por completo. Mientras me agachaba a recoger los pedazos, sentí un cambio en mi interior. Una claridad fría reemplazó al shock. Cuando me levanté, miré directamente a los ojos de Daniel y pronuncié las palabras que iniciarían el desmoronamiento de todo lo que él creía saber sobre su esposa. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees, y si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte, porque mañana tengo algo aún más especial preparado para ti. Mi nombre es Andrea López, aunque últimamente estoy reconsiderando si quiero seguir llevando ese apellido. Hace 3 años, yo era Andrea Morales, una analista financiera de 29 años, que acababa de conseguir el ascenso de sus sueños en Vanguard Capital, una firma de inversiones en el corazón de Chicago. Tenía mi propia oficina en el piso 40, con vistas al lago Michigan, un salario que hizo que mis padres, inmigrantes, lloraran de orgullo, y una reputación por detectar irregularidades financieras que otros pasaban por alto. Fui la primera en mi familia en graduarme de la universidad, mucho menos obtener un MBA, y lo hice mientras trabajaba en 2 empleos y enviaba dinero a casa para que mi hermano menor pudiera terminar la secundaria. Esa era la mujer de la que Daniel Bennett se enamoró, o al menos eso decía. Nos conocimos en una gala benéfica en el Art Institute of Chicago, uno de esos eventos elegantes donde el dinero antiguo se mezcla con el nuevo, y todos fingen que sus donaciones son puramente altruistas. Daniel era encantador, con esa facilidad que solo proviene de una vida de seguridad económica. Alto, de cabello castaño claro, con una confianza relajada que hacía que las conversaciones fluyeran como el champán que servían. Se mostró genuinamente interesado en mi trabajo, haciendo preguntas inteligentes sobre análisis de mercado y asintiendo con aprecio cuando le expliqué instrumentos financieros complejos. Después de años saliendo con hombres que se sentían intimidados por mi éxito o intentaban competir conmigo, la aceptación cómoda de Daniel fue como un soplo de aire fresco. La familia Bennett me recibió al principio con una calidez que ahora entiendo era condescendiente, reservada para alguien que consideraban una curiosidad temporal. La madre de Daniel, Susan, fue toda sonrisas y cumplidos en nuestra primera cena en su mansión en Lake Forest, una de las zonas más exclusivas de los suburbios de Chicago. Elogió mi encantador acento y preguntó si extrañaba la comida mexicana, aparentemente sin saber que nací en Illinois y que mi familia había estado en Estados Unidos por 3 generaciones. Robert, el padre de Daniel, fue más directo, diciéndole a su hijo en mi presencia que parecía una chica lista que sabe cuál es su lugar. Debería haber prestado más atención a esa frase. Daniel me propuso matrimonio después de 18 meses, en una cabaña de la familia en Lake Tahoe, durante lo que sería mi introducción a las tradiciones de los Bennett. El anillo era una reliquia familiar, un diamante que había pertenecido a la abuela de Daniel, y me conmovió que Susan lo hubiera ofrecido. Más tarde descubriría que lo hicieron porque asumían que nuestro matrimonio sería temporal y querían mantener la joya familiar a su alcance. La boda fue sofisticada, en el Chicago Botanic Garden, con 150 invitados, la mayoría desconocidos. Mi familia se sintió abrumada por el lujo, mientras que los Bennett trataron el evento como una obligación menor. Durante la recepción, escuché a Susan decirle a su hermana que estaba segura de que yo era una chica encantadora que eventualmente entendería cómo funcionan las cosas. Estaba demasiado feliz para preguntarme qué significaba. Nuestro primer año de matrimonio transcurrió sin problemas. Compramos un condominio en Lincoln Park, dividiendo la hipoteca equitativamente,
aunque Daniel insinuaba que tal vez querría considerar un trabajo menos exigente ahora que estaba casada. Amaba nuestro hogar, la forma en que la luz de la mañana entraba por las ventanas del piso al techo, y organizar cenas donde podía mostrar mis habilidades culinarias y mi conocimiento financiero, que impresionaba a los amigos de Daniel de la empresa familiar, Bennett Construction. Bennett Construction era un negocio familiar fundado por el abuelo de Daniel, ampliado por su padre, y ahora gestionado por una combinación de familiares y empleados. Daniel se encargaba del marketing y las relaciones con los clientes, mientras que su hermano mayor, Mark, manejaba las operaciones. Era lo suficientemente exitoso como para mantener el estilo de vida de la familia, pero comencé a notar inconsistencias en las conversaciones sobre negocios durante las reuniones familiares. La primera señal de alerta llegó en nuestra segunda Navidad juntos. Robert se quejaba de problemas de flujo de efectivo, diciendo que las empresas de construcción siempre enfrentaban fluctuaciones. Sin embargo, semanas antes, Susan había estado planeando una renovación de su cocina y discutiendo una posible ampliación de la cabaña en Tahoe. Como alguien que analizaba finanzas empresariales para ganarse la vida, los números no cuadraban, pero guardé mis observaciones para mí. Daniel había dejado claro que Bennett Construction era asunto familiar, y a pesar de nuestro matrimonio, yo no era parte de esa familia. La presión para que redujera mi carrera comenzó de manera sutil. Susan hacía comentarios sobre lo agotada que me veía, sugiriendo que estaba trabajando demasiado. Daniel empezó a rechazar invitaciones a eventos laborales, diciendo que mezclar negocios con nuestra vida personal lo incomodaba. Cuando recibí otro ascenso 6 meses después, convirtiéndome en la analista más joven en la historia de Vanguard, las felicitaciones de su familia sonaron forzadas. ¿No crees que es hora de pensar en otras prioridades?, preguntó Susan durante una barbacoa familiar, con la mano posada significativamente en el vientre embarazado de su hija. Laura, embarazada de su segundo hijo, había dejado su carrera como enfermera tras su primer embarazo para centrarse en lo que realmente importa. La implicación era clara, aunque en ese momento elegí ignorarla. La actitud de Daniel hacia mi trabajo comenzó a cambiar a medida que aumentaban mis responsabilidades. Lo que antes era orgullo por mis logros se transformó en resentimiento. Se quejaba cuando tenía que trabajar hasta tarde, aunque su propio horario era errático debido a los plazos de construcción. Empezó a hacer bromas sobre mi trabajo sofisticado y mi salario de ciudad grande, que sonaban menos cariñosas y más cortantes con el tiempo. El punto de inflexión comenzó a 2 meses antes de esa desastrosa cena de Acción de Gracias. Me asignaron liderar un análisis importante de empresas de construcción medianas para un posible portafolio de inversiones. Era un proyecto que podía llevarme a una posición de socia, una oportunidad que aparece una vez en la carrera. Mientras investigaba, noté patrones que preocupaban profesional como personalmente. Las empresas de construcción, descubrí, eran notorias por irregularidades financieras, negocios en efectivo, relaciones con subcontratistas y financiamiento complejo ofrecían múltiples oportunidades para contabilidad creativa. No pude evitar pensar en Bennett Construction y en algunas conversaciones que había oído en las reuniones. Mi curiosidad profesional tomó el control. Usando registros públicos y bases de datos de la industria disponibles en mi trabajo, comencé a investigar el historial financiero de Bennett Construction. Lo que encontré me heló la sangre. La empresa había asumido proyectos más riesgosos, apalancando activos más allá de lo razonable y mostrando fluctuaciones de ingresos que sugerían incompetencia grave o manipulación deliberada. Intenté hablar con Daniel, enmarcando mis preocupaciones como observaciones generales de la industria, en lugar de acusaciones específicas sobre su negocio. Su reacción fue inmediata. ¿Cómo me atrevía a usar mi posición para espiar a su familia? ¿No entendía el concepto de lealtad? ¿Era mi trabajo más importante que nuestro matrimonio? Esa última pregunta quedó resonando entre nosotros durante semanas. Comencé a darme cuenta de que, en la mente de Daniel, y en la de su familia, la respuesta debía ser obvia. Por supuesto que mi trabajo no era más importante que nuestro matrimonio. Por supuesto que debía priorizar la familia sobre mi carrera. Por supuesto que debía confiar en las prácticas comerciales de su familia sin cuestionarlas. Pero no podía ignorar lo que había descubierto. Cuando supe que Bennett Construction estaba siendo considerada para inclusión en el portafolio de inversiones que estaba analizando.
El conflicto de intereses era abrumador, pero más allá de eso, no podía recomendar una inversión en una empresa que mostraba señales claras de inestabilidad financiera, tuviera o no conexión familiar. Decidí recusarme de esa parte del análisis, citando un posible conflicto a mi supervisora. Era lo ético, pero también significó explicar mi conexión matrimonial con una empresa que parecía cada vez más riesgosa. Mi supervisora agradeció mi honestidad y asignó esa parte a otro analista, pero noté las preguntas en sus ojos. La reacción de Daniel cuando le conté sobre mi recusación fue explosiva. Me acusó de intentar sabotear el negocio de su familia, de ser desagradecida, de priorizar mi carrera sobre nuestro matrimonio. La pelea duró horas, con Daniel alternando entre acusaciones y apelaciones a mi lealtad. Finalmente, accedí a su exigencia de no discutir nada sobre Bennett Construction, con nadie en el trabajo. Fue una promesa que pronto lamentaría haber hecho. Las semanas previas a Acción de Gracias fueron tensas. Daniel parecía vigilar cada uno de mis movimientos, cuestionando mi horario de trabajo más de cerca. Insistía en cenas familiares varias veces por semana, diciendo que su madre necesitaba ayuda extra para planificar la comida navideña. Estas cenas se volvieron más incómodas, con los comentarios de la familia sobre mi trabajo haciéndose más directos. ¿Andrea trabaja tanto?, decía Susan con una expresión preocupada. Me preocupa que se esté perdiendo las cosas importantes de la vida. Robert asentía con seriedad, añadiendo que los matrimonios requerían sacrificio y compromiso. Laura, ahora embarazada de su tercer hijo, compartía historias sobre feliz que se sentía desde que dejó su carrera, cómo encontraba plenitud al enfocarse completamente en la familia. El mensaje era consistente y nada sutil. Mi carrera era un problema que necesitaba resolverse. 2 semanas antes de Acción de Gracias, Daniel me presentó una propuesta. Había estado pensando en nuestro futuro, en formar una familia, en el tipo de vida que queríamos construir juntos. ¿No tendría sentido que considerara dejar el mundo del análisis financiero? Bennett Construction estaba creciendo, y podrían usar a alguien con mis habilidades en un puesto familiar. Podría trabajar medio tiempo, establecer mi propio horario y aún contribuir financieramente mientras tenía tiempo para los hijos que eventualmente tendríamos. Escuché su presentación, reconociendo la preparación detrás de ella. No era una sugerencia espontánea, era una campaña coordinada. Cuando terminó, hice una pregunta que pareció tomarlo desprevenido. ¿Cuál es la verdadera razón por la que quieres que deje Vanguard? Su vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de formar una familia ni de lograr un equilibrio entre vida y trabajo. Se trataba de alejarme de una posición donde pudiera descubrir algo que no querían que supiera. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Comencé a documentar cada conversación, cada comentario en las cenas familiares, cada táctica de presión. Usé mi teléfono para grabar los intentos cada vez más agresivos de Daniel para convencerme de renunciar. Fotografié documentos financieros que él dejaba descuidadamente en casa. Empecé a construir un caso, aunque no estaba completamente segura de para qué lo estaba haciendo. La pieza final del rompecabezas llegó 3 días antes de Acción de Gracias. La laptop de Daniel estaba abierta en la isla de la cocina, y vi un hilo de correos electrónicos que me heló la sangre. El asunto decía: el problema de Andrea, reunión familiar urgente. El remitente era su hermano Mark, y la parte visible del mensaje mencionaba exposición potencial y la necesidad de acelerar el cronograma. Memoricé el identificador del hilo, y lo accedí más tarde a través de la contraseña que Daniel usaba frecuentemente. Lo que encontré fue una discusión de meses entre Daniel, Mark, Robert e incluso Susan sobre el problema de mi posición en Vanguard. Sabían de mi recusación del análisis de Bennett Construction. Sabían que otros analistas revisarían su empresa. Sabían que mi empleo continuo en una firma especializada en análisis de inversiones representaba una amenaza para lo que estuvieran ocultando. Los correos revelaban un plan coordinado para presionarme a renunciar, desde presión familiar a métodos más directos. Daniel había sido asignado para convencerme de dejar Vanguard voluntariamente. Si eso fallaba, habían discutido otras opciones, incluyendo forzarme a elegir entre mi carrera y mi matrimonio. Pero el descubrimiento más condenatorio
fue una serie de documentos financieros adjuntos a uno de los correos de Mark. Bennett Construction no solo enfrentaba problemas de flujo de efectivo, estaban activamente involucrados en prácticas de facturación fraudulenta con varios clientes importantes. Inflaban costos, facturaban por materiales nunca comprados y creaban gastos ficticios. El esquema era sofisticado e involucraba a varios miembros de la familia, pero también era insostenible y cada vez más arriesgado. Necesitaban sacarme de Vanguard antes de que alguien más descubriera lo que yo había encontrado. Mientras estaba en nuestra habitación esa noche, leyendo meses de engaño calculado, sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. Estas personas me habían recibido en su familia con sonrisas y regalos de boda, todo mientras planeaban neutralizarme en el momento en que me volviera inconveniente. Daniel, el hombre con el que me había casado y en quien confiaba, me había manipulado durante meses, siguiendo un guión escrito por su familia. Transferí todas las pruebas a una cuenta de almacenamiento en la nube segura, y me preparé para lo que sabía sería la confrontación de mi vida. La cena de Acción de Gracias en la mansión de los Bennett sería más que una reunión familiar. Sería mi momento para elegir entre la mentira cómoda de la aceptación y la difícil verdad de defenderme. Elegí la verdad. La mañana de Acción de Gracias, me vestí con cuidado. Un vestido azul oscuro que Susan había elogiado en nuestras fotos de compromiso, el cabello recogido en un moño elegante que ella había sugerido para las fotos familiares, y los aretes de perlas que Daniel me regaló en nuestro primer aniversario. Parecía la nuera perfecta, la esposa agradecida que conocía su lugar en la jerarquía familiar. Pero en mi bolso llevaba el teléfono que contenía meses de evidencia, y en mi corazón, la certeza de que este sería el último Acción de Gracias que pasaría fingiendo ser alguien que no era. Mientras conducíamos por las calles arboladas de Lake Forest hacia la mansión de los Bennett, Daniel hablaba nerviosamente sobre los familiares que asistirían, el menú que Susan había planeado y su esperanza de que pudiéramos tener una cena tranquila sin hablar de trabajo. Su mano descansaba en mi rodilla, un gesto que alguna vez sentí afectuoso pero que ahora parecía posesivo. Sonreí, asentí y desempeñé mi papel a la perfección, sabiendo que en unas horas, la fachada cuidadosamente construida que todos manteníamos se haría añicos. La mansión de los Bennett se alzaba como un monumento a la riqueza generacional, su fachada de ladrillo rojo brillante contra el fondo de pinos cubiertos de nieve. Mientras Daniel estacionaba nuestro Audi en el camino circular, conté los autos ya presentes, el Cadillac de Laura y Tom, el Lexus de Mark y Emily, el Mercedes de la tía Ellen y el tío George. Todo el clan se había reunido para lo que creían sería una reunión familiar rutinaria, completa con su tradición anual de presionar sutilmente al forastero para que se alineara. Ajusté mis aretes de perlas una última vez, revisando mi reflejo en el retrovisor del copiloto. La mujer que me miraba parecía serena, elegante, cada centímetro la exitosa nuera que Susan había intentado moldearme durante 3 años. Pero detrás del maquillaje cuidadosamente aplicado, mi mente calculaba trayectorias y consecuencias, como los modelos financieros que construía en el trabajo, variables, evaluaciones de riesgo, resultados proyectados. La mano de Daniel encontró la mía mientras caminábamos hacia la puerta principal. «Te ves hermosa», dijo, con esa calidez que reservaba para momentos públicos. «A mamá le va a encantar ese vestido». Apreté sus dedos suavemente, maravillándome de lo natural que se sentía el gesto, sabiendo que podría ser una de las últimas veces que tocaría a mi esposo con algo parecido al afecto. Susan abrió la puerta a ella misma, radiante en un conjunto de cachemira beige que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Su abrazo me envolvió en perfume caro y esa calidez practicada que venía de años organizando eventos benéficos y reuniones sociales. «Andrea, querida, estás radiante. Ese color te queda perfecto», dijo, sosteniéndome a distancia para estudiar mi rostro con la intensidad de un joyero examinando una piedra potencialmente defectuosa. «¿Aunque no te ves un poco cansada? ¿Has estado trabajando demasiado otra vez?» La pregunta flotó entre nosotras, cargada de implicaciones. Antes de que pudiera responder, Robert apareció detrás de su esposa, su figura robusta llenando el umbral.
Me envolvió en uno de sus abrazos aplastantes, de esos que siempre me hacían sentir como una niña saludada por un tío demasiado afectuoso. «Aquí está nuestra analista favorita», exclamó, su voz cargada de la confianza de un hombre que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. «Espero que estés lista para comer. Susan se ha superado este año». Al entrar al vestíbulo, la familiar sinfonía del caos de la familia Bennett me envolvió. La voz de Laura llegaba desde la cocina, discutiendo citas con el pediatra y solicitudes de preescolar por teléfono. La risa de Mark resonaba desde la sala, donde probablemente estaba contando alguna anécdota sobre percances en obras de construcción. La casa olía a pavo, salvia, canela y nuez moscada, los aromas reconfortantes de una comida navideña preparada por alguien que nunca había tenido que preocuparse por presupuestos de supermercado o planificar comidas alrededor de horarios laborales. Emily apareció en lo alto de la escalera, su cabello rubio perfectamente peinado, a pesar de haber pasado la mañana persiguiendo a sus 2 hijos pequeños. «Andrea, gracias a Dios que estás aquí. Necesito a alguien con quien hablar antes de que pierda la cabeza por completo». Bajó las escaleras con la gracia practicada de alguien que había crecido en casas como esta, su suéter de cachemira y jeans de diseñador haciendo que mi propio atuendo cuidadosamente elegido pareciera ligeramente ordinario en comparación. Acepté sus besos al aire y escuché su animada descripción del caos de la mañana. La carrera de sus hijos por la casa impecable de Susan, su frustración por encontrar cuidado infantil confiable para las próximas fiestas navideñas. Emily nunca había trabajado fuera de casa, habiendo casado con Mark directamente después de la universidad y asumiendo el rol de ama de casa con un entusiasmo que siempre me resultó desconcertante. Hablaba de los desafíos domésticos con la misma intensidad que yo dedicaba a los informes trimestrales, como si gestionar personal doméstico y calendarios sociales requiriera las mismas habilidades que la gestión de portafolios. Mark salió de la sala cargando a su hijo menor, Ethan, de 2 años. Estaba pegajoso con lo que parecía ser salsa de arándanos y completamente satisfecho consigo mismo. «Andrea, ven a resolver una discusión. George insiste en que los Cubs tienen chances de llegar a los playoffs este año, pero cualquiera con ojos puede ver que están acabados». Cambió a Ethan a su cadera indiferente a las huellas de manos que ahora decoraban su suéter caro. La indignada respuesta del tío George llegó desde la otra habitación, seguida de risas de los hombres reunidos. Esta era la tradición de los Bennett en acción, el intercambio cómodo de personas que se habían reunido en esta misma casa durante docenas de días festivos seguras en sus relaciones y su comprensión compartida de cómo funcionaba el mundo. Durante 3 años había intentado encontrar mi lugar en este baile coreografiado, aprendiendo los ritmos y chistes internos, memorizando las historias y tradiciones familiares. Hoy, lo observaba todo con el interés desapegado de una antropóloga estudiando una cultura extranjera. Laura apareció desde la cocina, sus movimientos cuidadosos y deliberados por su embarazo de 8 meses. Irradiaba esa satisfacción radiante que proviene de cumplir exactamente con las expectativas sociales y ser celebrada por ello. Había sido la hija dorada antes del matrimonio y la maternidad, la hija que eligió la enfermería, porque era adecuadamente femenina y compatible con la familia que se casó con su novio de la universidad, en una ceremonia que salió en las páginas sociales, que produjo nietos según el calendario y se retiró graciosamente de cualquier ambición profesional que pudiera complicar las dinámicas familiares. «Qué bueno que estás aquí», dijo aceptando mi abrazo con el cuidado de alguien que lleva un cargamento precioso. Le estaba diciendo a mamá que necesitamos empezar a pensar en los arreglos de Navidad con el bebé llegando en enero. Quiero tener todo planeado con antelación. Colocó su mano en su vientre redondeado con el orgullo inconsciente de alguien que nunca había cuestionado si la maternidad era la elección correcta para ella. La voz de Susan llegó desde la cocina, donde orquestaba los preparativos finales con la precisión de un comandante militar. La familia contrataba un servicio de catering para los días festivos importantes, pero Susan insistía en supervisar cada detalle personalmente como si delegar completamente disminuyera su rol como matriarca familiar. Podía escucharla dando indicaciones sobre la colocación de los platos, ajustando los niveles de sazón y confirmando los tiempos de cada curso. La mano de Daniel se posó en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la sala donde los hombres se habían congregado alrededor del televisor de pantalla gigante de Robert.
El juego de fútbol del Día de Acción de Gracias proporcionaba ruido de fondo para su conversación, aunque ninguno parecía particularmente interesado en el resultado. Robert presidía desde su sillón reclinable de cuero, una posición que le permitía supervisar a su familia reunida con la satisfacción de un rey revisando a sus súbditos. Andrea, ven a decirle a George que está loco respecto al mercado de la construcción, llamó Robert al entrar en la habitación. Tú te dedicas al análisis de inversiones todo el día. Seguro que puedes explicarle por qué estamos posicionados para crecer, a pesar de lo que digan los indicadores económicos. La sala se quedó en silencio de esa manera particular que señala una mina conversacional. Todos los presentes sabían que mi trabajo en Vanguard se había convertido en una fuente de tensión familiar, y sin embargo aquí estaba Robert dirigiendo deliberadamente la conversación hacia el tema que todos querían que evitara. Sentí la tensión de Daniel a través de sus dedos en mi espalda, su debate interno sobre si desviar la conversación o dejar que el momento se desarrollara. Sonreí con la facilidad practicada de alguien que había pasado años navegando presentaciones profesionales. El mercado de la construcción es ciertamente complejo en este momento. Hay muchas variables que afectan las proyecciones de crecimiento, especialmente para empresas medianas. Mantuve mi voz neutral profesional sin revelar nada mientras respondía técnicamente a su pregunta. George se inclinó hacia adelante en su silla, claramente intrigado. Pero seguro que las empresas familiares tienen ventajas en mercados inciertos. Más flexibilidad, decisiones más rápidas, relaciones más sólidas con clientes a largo plazo. Hizo un gesto hacia Mark, quien intentaba limpiar salsa de arándanos de la cara de su hijo mientras escuchaba nuestra conversación. Las empresas familiares definitivamente tienen características únicas. Asentí, mi entrenamiento en comunicación corporativa diplomática sirviéndome bien, aunque también enfrentan desafíos específicos en torno a la gobernanza y la transparencia financiera que las empresas públicas más grandes no tienen. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. La expresión de Robert cambió sutilmente su actitud de anfitrión jovial, adquiriendo un filo que rara vez había visto dirigido hacia mí. Los dedos de Daniel se presionaron más firmemente contra mi espalda, una advertencia de que estaba acercándome a un territorio peligroso. Mark dejó a Ethan en el suelo y se enderezó su actitud casual, transformándose en algo más concentrado. La transparencia no es realmente un problema cuando todos trabajan hacia los mismos objetivos. No necesitamos supervisión externa para decirnos cómo manejar un negocio que nuestro abuelo construyó. Por supuesto que no, respondí suavemente. Hablaba en general sobre tendencias de la industria, no sobre ninguna empresa específica. La mentira salió fácilmente empaquetada profesionalmente y entregada con la cantidad justa de deferencia para evitar escalar la tensión. La voz de Susan cortó el incómodo silencio desde la entrada de la cocina. La cena está lista, todos. Lávense las manos y encuentren sus lugares. Su timing fue impecable, ya fuera por accidente o diseño, creando una pausa natural en una conversación que se dirigía hacia territorio incómodo. Tarjetas con nombres marcaban cada asiento con la caligrafía distintiva de Susan, y noté que el mío estaba ubicado entre Daniel y la tía Ellen, lejos del extremo de los hombres donde las discusiones de negocios solían continuar durante la comida. Mientras todos tomaban sus lugares asignados, me encontré observando las dinámicas familiares con nueva claridad. La disposición de los asientos no era aleatoria. Era una jerarquía cuidadosamente orquestada, que reflejaba relaciones y estructuras de poder. Robert en la cabecera, Susan en el otro extremo, sus hijos y cónyuges organizados por orden de nacimiento y estado matrimonial. Los nietos tenían su propia mesa pequeña cerca, supervisada por una niñera contratada que aseguraba que no interrumpieran la conversación de los adultos. Mark ofreció decir la oración, una tradición que me había sorprendido en mi primera cena con los Bennett. A pesar de su riqueza y sofisticación, la familia mantenía ciertas tradiciones conservadoras que hablaban de sus raíces del Medio Oeste y valores generacionales. Mientras inclinábamos la cabeza, me encontré pensando en la celebración de Acción de Gracias de mi propia familia, ocurriendo simultáneamente al otro lado de la ciudad. Mis padres, mi hermano Luis y su esposa, mi sobrina adolescente, probablemente molesta por estar separada de su teléfono durante la comida, una reunión más pequeña, menos formal, pero infinitamente más genuina en su afecto y aceptación. El primer plato llegó con la eficiencia del catering profesional.
sopa de calabaza servida en la vajilla de boda de Susan, con pan de romero casero que llenó el comedor con aromas cálidos y reconfortantes. La conversación giró en torno a temas seguros: el embarazo de Laura, los hijos de Emily, las próximas fiestas navideñas, los planes de vacaciones para el año nuevo. Participé. Cuando me hablaban directamente, ofrecí comentarios y preguntas apropiadas. Interpreté mi papel en el teatro familiar, con la habilidad de alguien que había estado ensayando durante 3 años. Pero bajo las cortesías superficiales, podía sentir las corrientes subterráneas de tensión. Daniel seguía mirándome cuando pensaba que no lo veía su expresión mezclando afecto con algo que parecía sospechosamente ansiedad. Mark estaba inusualmente callado respondiendo a preguntas directas, pero sin iniciar conversaciones con su entusiasmo habitual. Incluso Robert parecía apagado su dominio habitual de la discusión en la mesa, reemplazado por una atención cuidadosa a la conversación de las mujeres sobre los preparativos navideños. Cuando se sirvió el plato principal, Susan lanzó un discurso cuidadosamente preparado sobre las tradiciones familiares y la gratitud. Habló de la importancia de priorizar las relaciones sobre las ambiciones individuales, de la satisfacción, que proviene de construir algo duradero juntos, de la sabiduría de generaciones anteriores, que entendían lo que realmente importaba en la vida. Sus palabras estaban dirigidas a la mesa en general, pero sentía el peso de su atención como un reflector. La familia lo es todo, concluyó, levantando su copa de vino en un brindis. Sin las personas que nos aman incondicionalmente, todos nuestros logros individuales son en última instancia insignificantes. El brindis fue repetido alrededor de la mesa, las copas de cristal tintineando en un sonido que debería haber sido festivo, pero que se sentía ominoso. Cuando acerqué la copa a mis labios, mi teléfono vibró en mi bolso con una notificación de trabajo. El sonido fue sutil, apenas audible sobre la conversación de la cena, pero la reacción de Daniel fue inmediata y cortante. ¿No puedes apagar esa cosa por una sola cena?, preguntó, su voz cargada de una irritación que parecía desproporcionada ante la interrupción menor. Estamos intentando tener una comida familiar aquí. La mesa quedó en silencio otra vez, todas las miradas girándose hacia mí, con expresiones que iban desde la comprensión comprensiva hasta la molestia apenas disimulada. Había cometido el pecado social de permitir que el trabajo se entrometiera en el tiempo familiar, violando la regla no dicha de que las reuniones de los Bennet tenían prioridad sobre todas las obligaciones externas. Lo siento, murmuré metiendo la mano en mi bolso para silenciar el dispositivo. Olvidé ponerlo en modo silencioso. Pero Robert se inclinó hacia adelante, su expresión mostrando lo que parecía una curiosidad genuina. De hecho, estoy interesado en saber qué es tan urgente en Vanguard que no puede esperar hasta el lunes. Ustedes, los financieros, siempre están tan conectados con su trabajo. Su tono era amistoso conversacional, pero algo en sus ojos sugería que esto era más que un interés casual. Dudé, mis dedos encontrando mi teléfono en el bolso. La notificación era de mi supervisora, probablemente un mensaje rutinario sobre informes de mercado o actualizaciones de clientes, nada que no pudiera esperar hasta el lunes por la mañana. Pero la forma en que Robert me observaba, la manera en que toda la mesa se había enfocado repentinamente en este momento menor, me hizo darme cuenta de que esto era otra prueba, otra oportunidad para que la familia demostrara la inapropiación de mis prioridades profesionales. Probablemente no es nada urgente, dije finalmente. Solo comunicación rutinaria de trabajo que definitivamente puede esperar. La mano de Daniel encontró la mía bajo la mesa, apretando suavemente en lo que debería haber sido un gesto de apoyo, pero que se sentía más como una restricción. Ese es el problema con estos trabajos de alta presión, dijo dirigiéndose a la mesa más que a mí directamente. Hacen que todo parezca urgente incluso cuando no lo es. Es difícil mantener un equilibrio entre la vida y el trabajo cuando tu empleador espera que estés disponible las 24 horas del día. Laura asintió con simpatía desde el otro lado de la mesa. Eso es exactamente por lo que me sentí tan aliviada de dejar la enfermería. La presión constante de preparar planes de cuidado y coordinar turnos estaba afectando mi capacidad de enfocarme en lo que realmente importaba. Colocó su mano en su vientre otra vez.
el gesto enfatizando su punto sobre priorizar la familia sobre el avance profesional. Diferentes personas encuentran plenitud en diferentes cosas, dije con cuidado, intentando navegar entre defender mis elecciones y mantener la armonía familiar. Algunas mujeres prosperan en entornos profesionales desafiantes, mientras que otras prefieren enfocar su energía en responsabilidades domésticas. Ambas elecciones son válidas. La risa de Susan fue ligera, musical y de alguna manera despectiva a la vez. Por supuesto, querida, aunque creo que hay algo que decir sobre reconocer cuándo nuestras prioridades podrían necesitar un ajuste. La vida tiene estaciones, y a veces necesitamos ser flexibles para adaptarnos a los cambios. La conversación continuó alrededor de temas que se sentían cada vez más dirigidos, cada comentario diseñado para erosionar mi confianza en mis elecciones profesionales. Historias sobre mujeres que habían renunciado a sus carreras para enfocarse en la familia y descubrieron una mayor felicidad. Observaciones sobre el estrés y las consecuencias para la salud de horarios laborales exigentes. Discusiones sobre la importancia de estar presente para los momentos significativos de la vida, en lugar de siempre perseguir el próximo ascenso o logro. Participé cuando era necesario. Me defendí cuando era apropiado. Pero me encontré cada vez más consciente de que esto era una campaña coordinada más que una conversación casual de cena. Cada miembro de la familia parecía tener puntos de discusión preparados, argumentos listos para desplegar ejemplos y anécdotas diseñados para apoyar su tesis central. Mi carrera era un problema que requería solución. Cuando se sirvió el postre, el famoso pastel de nuez de Susan, acompañado de helado de vainilla y café, la conversación giró hacia los planes navideños y las tradiciones familiares. Laura y Tom organizarían la Nochebuena, como lo habían hecho los últimos 2 años desde que se mudaron a su nueva casa. Susan y Robert continuarían con su tradición de un brunch de Navidad por la mañana, seguido de intercambio de regalos y fotos familiares. La víspera de Año Nuevo se celebraría en el Country Club como había sido durante la última década. También deberíamos hablar de los planes para Tahoe, dijo Mark, cortando su pastel con evidente aprecio. Sé que normalmente esperamos hasta enero para reservar la cabaña para las vacaciones de primavera, pero con el nuevo bebé llegando, Laura y Tom podrían querer planear antes este año. La cabaña en Tahoe era otra tradición de los Bennett, una semana de vacaciones de esquí que había ocurrido anualmente desde antes de que Daniel y yo nos casáramos. Había participado 2 veces ambas, sintiéndome como una extraña, intentando navegar, no solo las dinámicas sociales, sino las demandas físicas de un deporte que nunca había aprendido de niña. Esquiar. Era caro. El equipo era caro, y las lecciones eran caras. Mi familia hacía viajes por carretera a parques nacionales y acampaba en bosques estatales. Experiencias que me dieron un profundo aprecio por la belleza natural, pero que no me prepararon para la cultura particular de los resorts de montaña. De hecho, dijo Daniel, su voz con una nota extraña de vacilación, Andrea y yo hemos estado hablando de tal vez tomar un tipo diferente de vacaciones este año, algo más relajante, menos enfocado en actividades que requieren habilidades específicas. Lo miré confundida por esta revelación. Nunca habíamos discutido cambiar nuestros planes para Tahoe, ni siquiera hablamos de opciones alternativas de vacaciones. Daniel era un esquiador excelente. Había participado en estos viajes familiares toda su vida, y siempre parecía disfrutarlos a pesar de mi evidente incomodidad con el deporte. La expresión de Susan se tensó casi imperceptiblemente. ¿Oh? ¿Qué tipo de vacaciones estaban pensando en cambio? Daniel me miró, y luego volvió a mirar a su madre. Su incomodidad evidente. Tal vez algo tropical, un resort en la playa donde podamos relajarnos y pasar tiempo juntos, sin preocuparnos por horarios o actividades. La sugerencia quedó suspendida en el aire, como una interrupción no deseada, a planes cuidadosamente establecidos. El viaje a Tahoe no era solo unas vacaciones, era una tradición familiar, un marcador de pertenencia y experiencia compartida que reforzaba la identidad de los Bennett. Sugerir una alternativa no era solo sobre preferencias personales, era un desafío al orden establecido. Robert dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. La cabaña ha estado en nuestra familia durante 15 años.
Algunos de mis mejores momentos con ustedes chicos ocurrieron en esas pistas. Su voz cargaba el peso de la decepción paterna, el dolor de un padre cuyos hijos estaban rechazando algo que él valoraba. No se trata de rechazar la cabaña, dijo Daniel rápidamente, su intento de control de daños evidente. Es solo que con el horario de trabajo de Andrea, siendo tan exigente, pensamos que unas vacaciones más relajadas podrían ser mejores este año. Y ahí estaba mi horario de trabajo presentado, como el problema que estaba interrumpiendo las tradiciones familiares y creando conflictos donde no había existido antes. No era el deseo de Daniel por un tipo diferente de vacaciones, no su reconocimiento de que me sentía excluida de las actividades familiares que requerían habilidades y equipo que no poseía. Mi trabajo exigente era el obstáculo que nos impedía participar plenamente en la vida familiar de los Bennett. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, un reconocimiento de que esta conversación estaba encaminada hacia la confrontación que todos habíamos estado evitando. Mi teléfono vibró nuevamente en mi bolso. Otra notificación de trabajo que proporcionaría la excusa perfecta para que Daniel escalara su frustración con mis prioridades profesionales. Esta vez, cuando alcancé mi teléfono para silenciarlo, tomé una decisión diferente. En lugar de disculparme y guardarlo, lo saqué completamente y miré la pantalla. La notificación era en efecto del trabajo, pero no era una comunicación rutinaria. Era un mensaje urgente sobre volatilidad del mercado que afectaba a varios clientes, incluidos algunos en el sector de la construcción. Lo siento, dije sin levantar la vista del teléfono. Esto en realidad es urgente. Hay cierta inestabilidad en el mercado que afecta a nuestros clientes y necesito responder rápidamente para evitar pérdidas potenciales. La mano de Daniel se cerró sobre mi muñeca con una fuerza sorprendente. Guarda el teléfono, Andrea, sea lo que sea, puede esperar hasta mañana. Lo miré encontrando sus ojos directamente por primera vez en toda la noche. En su expresión no vi preocupación por mi equilibrio entre vida y trabajo, o deseo de conexión familiar, sino algo más oscuro. Desesperación, tal vez, miedo. La mirada de alguien que se daba cuenta de que los eventos estaban escapando de su control, en realidad no puede esperar, dije con calma, liberando mi muñeca de su agarre. Las condiciones del mercado no respetan los horarios festivos, y mis clientes dependen de mí para proteger sus inversiones. El silencio que siguió fue diferente de las pausas incómodas anteriores. Este era el silencio de una familia conteniendo la respiración colectivamente, esperando a ver si la fachada cuidadosamente construida resistiría o finalmente se rompería bajo presión. Robert se recostó en su silla estudiándome con nueva atención. ¿Qué tipo de inestabilidad en el mercado estamos hablando? ¿Algo que podría afectar específicamente a la industria de la construcción? La pregunta era casual, pero algo en la forma en que la hizo la atención particular en las empresas de construcción hizo que mi pulso se acelerara. Pensé en los documentos financieros escondidos en mi almacenamiento en la nube. Seguro la evidencia de prácticas de facturación fraudulenta, que podrían destruir Bennett Construction si fueran descubiertas por las personas equivocadas. Las empresas de construcción son particularmente vulnerables a las fluctuaciones del mercado, dije con cuidado. Especialmente las firmas más pequeñas que podrían no tener flujos de ingresos diversificados o reservas de efectivo sustanciales para soportar la incertidumbre económica. El tenedor de Mark chocó contra su plato de postre. ¿Estás diciendo que las empresas familiares como la nuestra están en riesgo? Lo miré fijamente notando la tensión en sus hombros, la forma en que su actitud casual se había evaporado por completo. Estoy diciendo que cualquier empresa que participe en prácticas comerciales cuestionables debería estar preocupada por un mayor escrutinio durante la inestabilidad del mercado. Los inversionistas y las agencias reguladoras tienden a mirar más de cerca las señales de alerta cuando intentan minimizar riesgos. Las palabras cayeron en el comedor como piedras en agua tranquila, creando ondas de shock y reconocimiento que se extendieron por cada rostro en la mesa. El agarre de Daniel en mi muñeca regresó más fuerte, esta vez sus dedos hundiéndose en mi piel con suficiente fuerza para dejar marcas. «Ya es suficiente», dijo su voz baja y peligrosa. «Guarda el teléfono y deja de hablar de trabajo en la mesa de mi madre». Miré su mano en mi muñeca.
luego su rostro viéndolo claramente por primera vez en nuestro matrimonio de 3 años. Esto no era sobre el equilibrio entre vida y trabajo, o las tradiciones familiares, o la etiqueta navideña. Esto era sobre poder y control, y la creciente desesperación de la familia por neutralizar una amenaza que ya no podían ignorar. Cuando hablé, mi voz fue firme y calmada, cargando la autoridad que había aprendido a proyectar en salas de juntas y reuniones con clientes. «Suelta mi muñeca, Daniel». No se movió. Si acaso su agarre se apretó sus nudillos blancos por la tensión. Alrededor de la mesa, su familia observaba nuestra confrontación con expresiones que iban desde el shock hasta la satisfacción, como si finalmente estuvieran presenciando la escena que habían estado orquestando durante meses. «Guarda el teléfono primero», dijo entre dientes. Sonreí entonces, sintiendo una paz inesperada envolverme. La farsa había terminado. El cuidadoso baile de las cenas familiares y las expectativas sociales se había disuelto en lo que siempre había sido debajo una lucha de poder entre personas que querían controlarme y mi determinación de permanecer libre. «No», dije simplemente. Fue entonces cuando la compostura de Daniel finalmente se rompió por completo y agarró mi teléfono con su mano libre y lo lanzó a través del comedor impecable de Susan. El choque del teléfono contra el aparador antiguo de Susan reverberó en la habitación como un disparo. 10 personas se congelaron en un cuadro, tenedores suspendidos a medio camino, hacia las bocas copas de vino pausadas a medio sorbo, conversaciones cortadas a mitad de frase. El único sonido era el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo y mi propia respiración medida mientras miraba los pedazos esparcidos de plástico negro y vidrio que alguna vez habían contenido todo lo que la familia de Daniel estaba desesperada por mantener oculto. Me levanté lentamente mi silla, raspando contra el suelo de madera con precisión deliberada. Cada ojo en la sala siguió mi movimiento mientras caminaba hacia donde yacía mi teléfono roto, su pantalla. Un mosaico de grietas que reflejaba la luz del candelabro en arcoíris fracturados. Me arrodillé y recogí los pedazos con atención cuidadosa, colocando cada fragmento en mi palma como evidencia en la escena de un crimen. Cuando me enderecé y volví a enfrentar la mesa, el silencio había adquirido una calidad diferente. No era la pausa incómoda de personas inseguras de cómo reaccionar ante un faux pas social. Este era el silencio expectante de predadores y presas cada lado, reconociendo que el juego cuidadoso que habían estado jugando durante meses finalmente había terminado. «Bueno», dije, mi voz resonando claramente en la habitación. «Supongo que esto resuelve la pregunta de si respetas mi carrera o no». Daniel permaneció congelado en su silla, su mano aún extendida, desde el movimiento de lanzar su rostro pasando por expresiones de shock, ira, y algo que parecía notablemente como miedo. Los dedos de Susan agarraban su collar de perlas como si fuera un rosario, su máscara de anfitriona perfectamente compuesta, deslizándose para revelar a la mujer calculadora debajo. Robert había dejado su taza de café y se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus instintos de negocios claramente activados, mientras intentaba evaluar el daño y planificar el control de daños. Mark fue el primero en encontrar su voz. «Por Dios, Daniel, ¿qué demonios te pasa?». Su intento de indignación normal sonó vacío en la atmósfera cargada demasiado poco y demasiado tarde para restaurar la pretensión de que esto seguía siendo una cena familiar que había salido ligeramente mal. Laura presionó su mano contra su pecho, en un gesto de consternación sorprendida, que habría sido más convincente si no hubiera visto sus miradas significativas con su madre durante toda la noche. «Daniel, eso fue completamente innecesario», dijo. «Andrea, lo siento mucho. Debe estar más estresado por el trabajo de lo que nos dimos cuenta». El intento de proporcionar una excusa a Daniel de enmarcar su violencia como un comportamiento aberrante en lugar de la escalada lógica de meses de presión psicológica, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo operaba esta familia. Cerrarían filas, reescribirían la historia, y me harían creer que lo que acababa de presenciar era de alguna manera mi culpa, por ser poco razonable con los límites laborales. Miré cada rostro alrededor de la mesa, memorizando sus expresiones en este momento de verdad revelada. Estas personas que me habían acogido en su familia con sonrisas y regalos de boda,
que me habían incluido en tradiciones navideñas y celebraciones de cumpleaños, que me habían hecho creer que estaba construyendo algo significativo y duradero. Eran extraños con máscaras familiares unidos en su determinación de neutralizar la amenaza en la que me había convertido sin saberlo. ¿Saben cuál es la cosa realmente interesante? Dije conversacionalmente como si estuviera discutiendo el clima en lugar de la destrucción de mi propiedad personal. No estaba revisando correos de trabajo cuando Daniel tomó mi teléfono. Estaba documentando esta conversación. La temperatura en la sala pareció caer 10 grados. El rostro de Robert se enrojeció profundamente, chocando con su corbata de seda cara, mientras la mano de Susan se apretaba en su collar, hasta que sus nudillos se veían blancos contra su piel bronceada. Mark comenzó a hablar. Luego, se detuvo aparentemente reconsiderando lo que iba a decir. Daniel finalmente encontró su voz, aunque salió más como un graznido que su tono confiado habitual. ¿Qué quieres decir con documentar? Sonreí sintiendo una calma extraña asentarse sobre mí como una armadura. Quiero decir grabar audio y video. Cada conversación que hemos tenido sobre mi trabajo en los últimos 2 meses, cada cena familiar donde el tema, de alguna manera, giraba hacia mis prioridades profesionales, cada intento sutil y no tan sutil de presionarme para que renuncie a Vanguard. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo lleno del peso de las implicaciones y cálculos. Podía prácticamente ver los engranajes girando en la mente de Robert, mientras intentaba recordar exactamente qué se había dicho en las cenas recientes. ¿Qué conversaciones podrían haber sido capturadas? ¿Qué evidencia podría ahora existir de su campaña coordinada? Susan fue la primera en intentar el control de daños, su voz tomando el tono tranquilizador que reservaba para las reuniones de juntas benéficas, donde necesitaba manejar a donantes difíciles. Querida, creo que podrías estar malinterpretando nuestra preocupación. Somos familia, y los miembros de la familia cuidan unos de otros. Si hemos parecido preocupados por tu horario de trabajo, es solo porque queremos que seas feliz y saludable. Familia, repetí, saboreando las palabras como si fueran vino. ¿Eso es lo que somos, Susan? Porque las familias generalmente no conspiran para destruir las carreras de los demás a puertas cerradas. Mark se inclinó hacia adelante, su conmoción anterior reemplazada por algo más afilado y peligroso. Esa es una acusación seria. Andrea, espero que tengas evidencia para respaldar afirmaciones como esa. Saqué mi teléfono de respaldo de mi bolso, un dispositivo que Daniel nunca me había visto usar porque lo guardaba para emergencias y comunicaciones seguras con ciertos clientes. Los ojos de la familia siguieron el movimiento como halcones observando a un ratón, su tensión repentina confirmando que entendían exactamente cuán precaria se había vuelto su situación. De hecho, tengo evidencia, dije desbloqueando el dispositivo con facilidad practicada. ¿Les gustaría que reprodujera algunas de las grabaciones? Tengo la conversación de Daniel de la semana pasada donde mencionó específicamente que la familia necesitaba acelerar el cronograma para sacarme de Vanguard. O tal vez prefieran el hilo de correos que descubrí en su laptop, el que todos ustedes discutieron sobre el problema de Andrea y debatieron diferentes estrategias para forzarme a renunciar. El rostro de Daniel palideció. Luego se volvió gris como si estuviera físicamente enfermo. ¿Revisaste mi laptop? Tu laptop que dejaste abierta en la isla de la cocina con tu correo electrónico visible, corregí. No soy una ladrona, Daniel. Solo soy observadora. Es de hecho una de las habilidades que me hacen buena en mi trabajo. El trabajo que todos ustedes han estado tan ansiosos porque abandone. Robert se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo con suficiente fuerza para hacer temblar la vajilla en la mesa. Escucha, jovencita, no sé qué tipo de juego crees que estás jugando, pero esta familia no será amenazada ni chantajeada por alguien que ha olvidado el significado de lealtad y gratitud. Lo miré fijamente recurriendo a años de experiencia manejando clientes agresivos y negociaciones hostiles. No estoy jugando ningún juego, Robert. Estoy protegiéndome de personas que han estado jugando con mi vida y mi carrera durante meses. Y ciertamente no estoy amenazando a nadie. Solo estoy exponiendo hechos sobre lo que he descubierto. La palabra «descubierto» quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que iban más allá de las dinámicas familiares y la presión profesional.
El rostro de Robert pasó por varias expresiones antes de asentarse en la neutralidad cuidadosa de alguien que se da cuenta de que está caminando por un campo minado. ¿Qué exactamente crees que has descubierto?, preguntó, su voz cuidadosamente controlada. Incliné la cabeza ligeramente, estudiando su rostro con la misma atención analítica que dedicaba a los estados financieros. Bueno, veamos. He descubierto que Bennett Construction ha estado facturando de más a sus clientes en un promedio del 25% durante los últimos 18 meses. He descubierto gastos ficticios de subcontratistas que suman casi 1.5 millones en múltiples proyectos. He descubierto que han estado reportando costos falsos de materiales a las aseguradoras y embolsándose la diferencia. Cada revelación aterrizó como un golpe físico. El rostro de Mark se volvió ceniciento, su bravata anterior, evaporándose al darse cuenta del alcance de lo que sabía. La mano de Susan voló a su boca, aunque si era por conmoción genuina o consternación, calculada era imposible de determinar. Laura y Emily intercambiaron miradas confundidas, claramente conscientes de que algo significativo estaba ocurriendo, pero sin comprender completamente las implicaciones. También he descubierto, continué implacablemente, que la situación financiera de la familia es mucho más precaria de lo que han hecho creer a cualquiera. La hipoteca de esta casa es casi el doble de su valor. La cabaña en Tahoe ha sido utilizada como garantía para múltiples préstamos. Los fondos fiduciarios de los niños han sido sistemáticamente vaciados para cubrir gastos operativos. Daniel hizo un sonido estrangulado en su garganta, sus manos agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Andrea, no entiendes lo que estás haciendo. Oh, pero sí entiendo. Respondí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Entiendo que te casaste conmigo porque mis ingresos ayudaron a estabilizar la deteriorada situación financiera de tu familia. Entiendo que cuando fui ascendida y obtuve acceso a información más sensible, todos ustedes se dieron cuenta de que eventualmente podría descubrir sus prácticas comerciales fraudulentas. Entiendo que la presión para que renunciara a mi trabajo nunca fue sobre el equilibrio entre vida y trabajo o formar una familia. Fue sobre eliminar una amenaza a su empresa criminal. Las palabras empresa criminal parecieron resonar en la sala como una acusación desde la oficina de un fiscal. El rostro de Robert pasó de rojo a púrpura, su respiración superficial y rápida. Susan había comenzado a llorar, aunque sus lágrimas parecían más de frustración que de remordimiento genuino. Nunca quisimos que llegara tan lejos, dijo Mark de repente, su voz quebrándose ligeramente. Empezó pequeño, solo inflando algunas facturas para ayudar con el flujo de efectivo durante la recesión. Pero luego los clientes seguían exigiendo ofertas más bajas y teníamos compromisos con los empleados, y el banco nos presionaba por los pagos de los préstamos. Mark, cállate, espetó Robert. Pero el daño estaba hecho. La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión confirmando todo lo que había sospechado, y más miré alrededor de la mesa a estas personas que habían sido mi familia durante 3 años viéndolos claramente por primera vez. Susan, que había criticado mi horario de trabajo mientras vivía de dinero robado de clientes de construcción. Robert, que me había dado sermones sobre la lealtad familiar mientras defraudaba sistemáticamente a sus socios comerciales. Daniel, que había prometido amarme y apoyarme mientras planeaba manipularme para que guardara silencio. Lo realmente trágico, dije, mi voz suavizándose con lo que podría haber sido tristeza genuina, es que los habría ayudado si hubieran sido honestos conmigo. Soy buena en la reestructuración financiera. Podría haberlos ayudado a desarrollar un plan legítimo para abordar sus problemas de flujo de efectivo y devolver lo que han robado. En cambio, eligieron tratarme como una enemiga que debía ser neutralizada, en lugar de una miembro de la familia que podría ofrecer soluciones. Laura habló por primera vez desde que Daniel lanzó mi teléfono, su voz pequeña e incierta. ¿Qué vas a hacer ahora? Consideré la pregunta seriamente, mirando cada rostro alrededor de la mesa. Estas personas me habían manipulado, mentido y en última instancia amenazado mi carrera y mi seguridad financiera. Habían violado mi confianza de la manera más fundamental posible, tratando nuestro matrimonio y relación familiar como una fachada que debía mantenerse solo mientras sirviera a sus propósitos.
Lo que voy a hacer, dije finalmente, depende completamente de lo que ocurra a continuación. Verás, tengo decisiones que tomar y todos ustedes también. Puse mi teléfono de respaldo en la mesa donde todos podían verlo el dispositivo, representando tanto evidencia como arma potencial en lo que viniera después. Podría reportar todo lo que he descubierto a las autoridades correspondientes. El FBI toma muy en serio el fraude en la construcción, especialmente cuando involucra proyectos federales, como la ampliación del aeropuerto en la que han estado trabajando. También podría notificar a sus aseguradoras sobre las reclamaciones falsas y al IRS sobre los ingresos no reportados de sus esquemas de facturación. El silencio que siguió fue pesado con miedo y cálculo. Podía ver a cada miembro de la familia procesando las implicaciones, sopesando sus opciones, considerando qué podría salvarse del naufragio de sus engaños cuidadosamente construidos, o, continué, podría irme, divorciarme de Daniel, tomar lo que es legalmente mío y dejarlos a todos para que descubran cómo limpiar su propio desastre, sin cargos penales, sin investigaciones de seguros, sin auditorías federales, solo una ruptura limpia y un compromiso de todos ustedes de no contactarme nunca más. La voz de Daniel era apenas audible cuando habló. ¿Qué querrías en el divorcio? Había estado pensando en este momento durante semanas, desde que descubrí por primera vez la magnitud de su engaño. No las fantasías vengativas de una esposa traicionada, sino los cálculos prácticos de alguien que necesitaba proteger sus propios intereses mientras se extraía de una situación peligrosa. Quiero nuestro condominio libre de deudas, ya que la mayoría de los pagos de la hipoteca vinieron de mi salario de todos modos. Quiero mi auto, mis pertenencias personales y mis cuentas de jubilación. No quiero ninguna responsabilidad por las deudas o responsabilidades legales de Bennett Construction. Y quiero un acuerdo firmado de que ninguno de ustedes interferirá con mi carrera ni intentará contactarme nuevamente. Los términos eran razonables, quizás incluso generosos, considerando lo que podría exigir con la evidencia que poseía. Estaba pidiendo lo que esencialmente ya era mío: más protección contra futuros acosos, sin daños punitivos, sin intento de destruir sus vidas a cambio de su intento de destruir la mía. Los instintos comerciales de Robert parecieron activarse su modo de supervivencia superando su ira y vergüenza. ¿Y a cambio? A cambio dije, olvido todo lo que he aprendido sobre las prácticas comerciales de Bennett Construction. Las grabaciones se eliminan, los documentos se destruyen y nunca hablo con nadie sobre lo que he descubierto. Sus secretos quedan enterrados y tienen la oportunidad de arreglar sus problemas sin interferencias externas. Era un trato con el diablo ofreciéndoles libertad de consecuencias, a cambio de mi propia libertad de su manipulación. No era justicia en el sentido tradicional, pero quizás lo más cercano a ella, que era realmente alcanzable en una situación donde todos tenían algo que perder. Susan había dejado de llorar y me estudiaba con nueva atención, como si me viera por primera vez como una oponente digna de respeto, en lugar de un obstáculo que debía ser manejado. ¿Cómo sabemos que no cambiarás de opinión más tarde? ¿Cómo sabemos que no decidirás denunciarnos después de obtener lo que quieres del divorcio? Sonreí reconociendo la pregunta como una preocupación práctica y una admisión a regañadientes de mi pensamiento estratégico. Porque no soy vengativa, Susan. Soy práctica. Destruir a tu familia no desharía el daño que han hecho a mi matrimonio, ni me devolvería los 3 años que pasé intentando ganarme tu aceptación. Solo crearía más caos y más dolor para todos los involucrados. Además, añadí recogiendo mi teléfono roto y examinando la pantalla destrozada, tengo todo lo que necesito para empezar de nuevo en otro lugar. A diferencia de tu familia, construí mi carrera con mi propio mérito, no con fraude y manipulación. La conversación continuó durante otra hora cubriendo detalles y logística, términos y condiciones, los mecanismos prácticos de terminar un matrimonio y disolver conexiones familiares. Daniel permaneció mayormente en silencio durante la discusión, respondiendo ocasionalmente a preguntas directas, pero por lo demás, parecía aturdido por el rápido colapso de todo lo que pensaba que controlaba. Mientras trabajábamos en los detalles, me encontré observando las dinámicas familiares con desapego clínico.
sin la presión de intentar encajar o ganarme su aprobación, podía ver claramente cómo operaban las jerarquías sutiles. Las alianzas no dichas, la forma en que el poder fluía a través de relaciones basadas en dependencia financiera y secretos compartidos. Robert dominó las negociaciones recurriendo a instintos comerciales perfeccionados a través de décadas de manejar acuerdos de construcción complejos. Susan proporcionó inteligencia emocional leyendo reacciones y ajustando tácticas basadas en percepciones psicológicas sobre motivación y apalancamiento. Mark y Laura contribuyeron con preocupaciones prácticas sobre cronogramas e implementación, mientras que sus cónyuges permanecieron en gran medida como observadores silenciosos de un drama que remodelaría la estructura de su familia extendida. A través de todo esto, Daniel parecía cada vez más desconectado de los procedimientos, como si estuviera viendo su vida ser desmantelada por fuerzas más allá de su control. Tal vez finalmente estaba entendiendo que su papel en la empresa criminal de su familia le había costado no solo su matrimonio, sino cualquier posibilidad de un futuro construido sobre honestidad y asociación genuina. Cuando la noche terminó y los términos fueron acordados tentativamente, sentí una inesperada sensación de ligereza. La pretensión había terminado. La cuidadosa actuación de ser alguien que no era de preocuparme por personas que solo me veían como un activo útil o una amenaza potencial de intentar construir algo significativo sobre una base de mentiras y manipulación. Todo eso había acabado. Recogí mis cosas y me preparé para irme sabiendo que esta sería la última vez que me sentaría en la mesa del comedor de Susan, la última vez que participaría en las tradiciones familiares de los Bennett, la última vez que intentaría encontrar mi lugar en un mundo que nunca tuvo la intención de hacerme espacio. Mientras me levantaba para irme, Daniel finalmente habló directamente conmigo por primera vez desde que comenzaron las negociaciones. Te amé, ¿sabes? Al principio, antes de que todo se complicara tanto. Lo miré por un largo momento. Este hombre con el que me había casado, en quien había confiado y con quien intenté construir una vida, parecía más joven de alguna manera, despojado de la fachada confiada, que la riqueza y las conexiones familiares le habían proporcionado, reducido a alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de elecciones hechas en desesperación y egoísmo. Sé que lo hiciste, dije suavemente, pero el amor sin honestidad no es realmente amor en absoluto, es solo otro tipo de actuación. Dejé la mansión de los Bennett esa noche con mi teléfono roto, mi dispositivo de respaldo y una comprensión clara de exactamente lo que necesitaba hacer para reclamar mi vida. Detrás de mí, dejé a una familia en crisis obligada a confrontar no solo el colapso de su esquema criminal, sino las preguntas más profundas sobre quiénes eran y en qué se habían convertido en su búsqueda de mantener las apariencias. El viaje de regreso a nuestro condominio me dio tiempo para pensar, para procesar lo que había sucedido y planificar lo que venía después. Mañana llamaría a mi abogada y comenzaría los procedimientos de divorcio. Aseguraría una nueva vivienda y organizaría a los mudadores para recoger mis pertenencias. Notificaría a mi supervisora en Vanguard sobre posibles conflictos de intereses que requerían recusarme de ciertas cuentas de clientes. Pero esa noche simplemente conduje por las tranquilas calles de Chicago, sintiendo algo que no había experimentado en meses: la paz que viene de finalmente decir la verdad y negarse a participar en las mentiras de otras personas. El teléfono roto en el asiento del copiloto representaba el fin de un capítulo de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo, algo construido en mis propios términos, mis propios valores, mi propia definición de lo que realmente significaban la familia y la lealtad. Por primera vez en 3 años estaba verdaderamente libre. Lo primero que hice al llegar a casa fue cambiar las cerraduras, no porque temiera por mi seguridad física, sino porque necesitaba establecer límites inmediatos y definitivos. El cerrajero llegó a las 7 de la mañana. Un hombre mayor llamado Mike, que miró mi situación y no hizo preguntas más allá de confirmar qué cerraduras necesitaban reemplazo. Para las 8:30 tenía llaves nuevas y la seguridad psicológica que viene de controlar el acceso a tu propio espacio. La primera llamada de Daniel llegó a las 9:15, su voz tensa con pánico apenas controlado. Andrea, necesitamos hablar. No puedo entrar a la casa y mis cosas aún están ahí. No puedes simplemente dejarme fuera de mi propio hogar. Me serví una taza de café
y me acomodé en la silla de cuero junto a la ventana de nuestra sala, observando a los corredores matutinos navegar por las calles arboladas de Lincoln Park. Ya no es tu hogar, Daniel. A partir de anoche nuestro matrimonio se convirtió en una transacción comercial, y esta casa es mi activo principal en esa transacción. Tus pertenencias estarán empacadas y listas para recoger esta tarde. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que me pregunté si había colgado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una nota de desconcierto genuino que podría haberme conmovido en otras circunstancias. ¿Cómo llegamos a esto? Hace 3 años, me amabas. Estábamos planeando un futuro juntos. Consideré su pregunta seriamente, reconociendo el dolor detrás de ella, incluso mientras mantenía mi distancia emocional. Hace 3 años amaba al hombre que pensé que eras. Amaba a alguien que creía que era honesto y solidario, alguien que me veía como una igual en lugar de un problema que debía ser manejado. Ese hombre nunca existió, Daniel. Era un personaje que interpretaste hasta que ya no lo necesitaste. Su respiración entrecortada me dijo que las palabras habían dado en el blanco. Eso no es justo, te amé, te amo. Todo se complicó tanto con el negocio y las presiones familiares. Nunca quise que llegara tan lejos. La intención es irrelevante. Respondí mi voz cargada con la neutralidad profesional que usaba en negociaciones difíciles con clientes. Las acciones tienen consecuencias. Independientemente de la motivación, tú y tu familia tomaron una serie de decisiones que llevaron a este resultado. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. El equipo de mudanzas llegó a las 10. Un servicio profesional que había contratado a través del programa de reubicación corporativa de mi empresa. Mientras trabajaban, me retiré a mi oficina en casa y comencé el proceso sistemático de desenredar mi vida de la de Daniel. Cuentas bancarias que debían separarse, tarjetas de crédito que debían cancelarse, pólizas de seguro que debían modificarse. Cada llamada telefónica y correo electrónico representaba otro hilo cortado, otra conexión rota. Mi abogada Patricia Gómez llegó al mediodía con un equipo de asistentes y suficientes documentos legales para intimidar a una pequeña corporación. Patricia era una mujer formidable de unos 50 años que se especializaba en divorcios de alto valor y había construido su reputación protegiendo a clientes de cónyuges que intentaban ocultar activos o manipular información financiera. La había elegido específicamente por su experiencia con casos que involucraban fraude empresarial y su disposición a perseguir estrategias legales agresivas cuando fuera necesario. Estás en una situación bastante complicada, dijo Patricia revisando la evidencia que había recopilado en las semanas anteriores. Las grabaciones son admisibles en la corte, y los documentos financieros que has reunido serían suficientes para desencadenar múltiples investigaciones federales. La familia de tu esposo se ha puesto en una posición extremadamente vulnerable. Pasamos 2 horas delineando estrategias y contingencias, preparándonos para cada posible respuesta de Daniel y la familia Bennett. Los asistentes de Patricia redactaron acuerdos de separación, documentos de división de propiedades y los diversos instrumentos legales necesarios para proteger mis intereses, mientras acelerábamos el proceso de divorcio. Lo clave para recordar, aconsejó Patricia, es que tú tienes todas las cartas aquí. Ellos necesitan que esto se resuelva de manera silenciosa y rápida, lo que te da un enorme poder de negociación. No dejes que la culpa o el sentimentalismo te hagan renunciar a las ventajas que has ganado a través de su engaño. Para media tarde las pertenencias de Daniel estaban empacadas y cargadas en un camión de mudanzas con una lista de inventario que documentaba cada artículo para fines legales. Mantuve sus posesiones en almacenamiento durante 3 días dándole tiempo para organizar la recogida, mientras aseguraba que no me acusaran de deshacerme de su propiedad de manera indebida. La casa se sentía diferente sin sus cosas más grande de alguna manera, como si al eliminar su presencia física también se hubiera eliminado el peso psicológico de sus expectativas y juicios. Susan llamó esa noche, su voz cargada con la modulación cuidadosa de alguien que había pasado un tiempo considerable planeando exactamente qué decir. Andrea querida, creo que todos dijimos cosas anoche que lamentamos. Los desacuerdos familiares pueden sacar lo peor de las personas, pero eso no significa que las relaciones no puedan repararse. Casi admiré su estrategia.
Al enmarcar la confrontación de la noche anterior como un desacuerdo familiar, en lugar de la exposición de un fraude criminal, estaba intentando minimizar la importancia de lo que se había revelado mientras se posicionaba como la adulta madura dispuesta a perdonar y seguir adelante. «No hay nada que reparar, Susan», dije acomodándome en mi sala recién reorganizada con una copa de vino. Anoche no fue un desacuerdo. Fue una revelación. Finalmente vi a tu familia claramente y no me gustó lo que descubrí. Su risa fue forzada, teñida con la desesperación que viene de ver planes cuidadosamente elaborados desmoronarse. Oh, querida, estás siendo tan dramática. Toda familia tiene sus desafíos y todo negocio enfrenta decisiones difíciles en tiempos económicos complicados. Lo importante es que nos apoyemos mutuamente en las dificultades en lugar de destrozarnos. ¿Apoyo? Repetí saboreando la palabra como algo amargo. ¿Es eso lo que llamas presionar sistemáticamente para que abandone mi carrera? ¿Es eso lo que llamas conspirar para manipular mi matrimonio en tu beneficio? Porque tengo definiciones diferentes para esos comportamientos. El silencio que siguió me dijo que estaba recalibrando su enfoque, abandonando el viaje de culpa maternal por algo más directo. Cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido considerablemente. Necesitas pensar muy cuidadosamente en lo que estás haciendo. Andrea, destruir a esta familia no te traerá felicidad y ciertamente no ayudará a tus perspectivas profesionales en la comunidad empresarial de Chicago. La amenaza era sutil pero inconfundible. Susan me estaba recordando que la familia Bennett tenía conexiones en las redes sociales y comerciales de Chicago, relaciones que potencialmente podrían impactar mi futuro profesional si decidían usarlas de manera vengativa. ¿Me estás amenazando, Susan?, pregunté, mi voz calma a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Solo estoy señalando realidades, respondió suavemente. Chicago es una ciudad más pequeña de lo que la gente piensa, especialmente en los círculos de negocios. Las reputaciones importan, y las personas recuerdan cómo otros manejan las dificultades familiares. Sería desafortunado si tus relaciones profesionales se vieran afectadas por decisiones personales. Me puse de pie y caminé hacia mi ventana mirando las luces de la ciudad que comenzaban a titilar en la oscuridad temprana de la noche. En algún lugar allá afuera estaban los clientes que confiaban en mi juicio, los colegas que respetaban mi experiencia y las relaciones comerciales que había construido a través de años de trabajo competente. La idea de que Susan pensara que podía amenazar esos logros revelaba cuán fundamentalmente me malinterpretaba a mí y al mundo de los negocios en el que operaba. ¿Sabes cuál es la belleza del éxito basado en el mérito, Susan?, dije dándome la vuelta desde la ventana. Es portátil. Mis habilidades, mi reputación y mis relaciones con los clientes existen independientemente de las conexiones sociales de tu familia. Si Chicago se vuelve incómodo para mí, profesionalmente puedo llevar mis talentos a Boston, San Francisco o Miami y reconstruir todo lo que he perdido en un año. Hice una pausa, dejando que esa realidad calara antes de entregar el mensaje más directo. Pero los problemas de tu familia son específicos de su ubicación. Bennett Construction no puede simplemente mudarse para evitar las consecuencias de años de fraude. Tus conexiones sociales no pueden protegerte de investigaciones federales. Tus membresías en el Country Club no te ayudarán cuando el FBI empiece a hacer preguntas sobre tus prácticas comerciales. La inhalación brusca al otro lado de la línea me dijo que mis palabras habían dado en el blanco. Susan era lo suficientemente inteligente como para entender que sus amenazas no solo eran ineficaces, sino potencialmente contraproducentes. Presionarme demasiado podría convertir fácilmente mi oferta generosa de silencio en una cooperación activa con las autoridades. No queremos que esto se vuelva adversarial, dijo finalmente, su tono considerablemente más conciliador que momentos antes. Entonces deja de hacerlo adversarial, respondí. Acepta los términos que discutimos anoche, finaliza los procedimientos de divorcio de manera rápida y silenciosa, y todos pueden seguir con sus vidas. Sigue intentando manipularme o amenazarme, y reconsideraré mi generosa oferta de olvidar todo lo que he aprendido. Robert,
Llamó a la mañana siguiente su enfoque más directo y centrado en los negocios que el intento de manipulación maternal de su esposa. He hablado con nuestros abogados y nos han aconsejado aceptar tus términos. Estamos preparados para avanzar con el acuerdo de divorcio como se discutió, pero necesitamos algunas garantías sobre tu discreción en el futuro. Aprecié su enfoque directo, incluso mientras reconocía lo que era la admisión de que su posición era insostenible y que la resistencia solo empeoraría su situación. ¿Qué tipo de garantías están buscando? Necesitamos un acuerdo por escrito que especifique exactamente qué información mantendrás confidencial y qué circunstancias podrían anular ese acuerdo, dijo. Nuestros abogados quieren asegurarse de que no haya malentendidos en el futuro. Era una solicitud razonable desde su perspectiva, aunque también revelaba su continua incapacidad para entender la dinámica de nuestra situación. Todavía pensaban en términos de contratos y acuerdos legales, como si mi silencio fuera un servicio que estaban comprando, en lugar de un regalo que ofrecía por interés práctico propio. Estoy dispuesta a formalizar el acuerdo, dije, pero entiendan que mi discreción depende del comportamiento de su familia en el futuro. Cualquier intento de interferir con mi carrera, mi vida personal o mis relaciones profesionales anulará nuestro arreglo inmediatamente. Pasamos la semana siguiente negociando detalles a través de nuestros respectivos abogados, un proceso que reveló cuán completamente la familia Bennett había integrado sus operaciones comerciales legítimas con sus actividades fraudulentas, separar los activos personales de Daniel de los ingresos potencialmente contaminados del negocio, requirió maniobras legales cuidadosas y documentación significativa. Mientras la semana avanzaba y las negociaciones legales con la familia Bennett continuaban, me sumergí en la tarea de reconstruir mi vida. Cada acción, desde cancelar cuentas conjuntas hasta organizar la mudanza de las pertenencias de Daniel, era un paso hacia la recuperación de mi autonomía. Pero más allá de la logística, sabía que necesitaba reconectar con las partes de mí misma que había sacrificado en mi esfuerzo por encajar en el mundo de los Bennett. El primer paso fue contactar a mi familia. Había mantenido una distancia emocional con ellos durante mi matrimonio, en parte porque estaba ocupada navegando las expectativas de los Bennett, y en parte porque sentía una culpa inconsciente por haber alcanzado un nivel de éxito financiero que los hacía sentir incómodos. Llamé a mi madre esa misma tarde, después de que las pertenencias de Daniel fueron enviadas al almacenamiento. «Mija, ¿qué pasó?», preguntó su voz llena de preocupación, después de que le conté una versión resumida de los eventos de Acción de Gracias. No le di todos los detalles sobre el fraude de Bennett Construction. No porque no confiara en ella, sino porque quería protegerla de la carga de saber demasiado. Daniel y yo nos estamos separando, dije simplemente. No era la persona que pensaba, y su familia. Digamos que tienen prioridades diferentes a las mías. Hubo una pausa, y luego su voz se suavizó. «Ven a casa, Andrea. No tienes que pasar por esto sola». Esa invitación tan simple y sincera rompió algo dentro de mí. Había pasado tanto tiempo intentando probar mi valía ante los Bennett que había olvidado lo que era ser aceptada incondicionalmente. Al día siguiente manejé hasta el modesto bungalow de mis padres en Pilsen, un vecindario vibrante de Chicago, lleno de murales coloridos y el aroma de panaderías mexicanas. Mi madre me recibió con un abrazo que olía a canela y masa fresca, y mi padre, siempre el hombre de pocas palabras, simplemente puso una mano en mi hombro y dijo: «Estás aquí ahora, eso es lo que importa». Pasé el fin de semana con ellos, comiendo tamales caseros, riendo con mi hermano Luis sobre recuerdos de la infancia, y jugando al dominó con mi sobrina, quien me bombardeó con preguntas sobre mi trabajo en Vanguard. Por primera vez en años, me sentí anclada no por el éxito profesional o las apariencias sociales, sino por el amor simple y sin complicaciones de las personas que me conocían antes de que me convirtiera en Andrea López, analista financiera. El lunes siguiente regresé al trabajo con una claridad renovada. Informé a mi supervisora Karen sobre mi inminente divorcio y la necesidad de recusarme permanentemente de cualquier análisis relacionado con Bennett Construction. Karen, una mujer pragmática que valoraba la transparencia, asintió con aprobación. «Has manejado esto con profesionalismo, Andrea», dijo. «Y para que lo sepas, tu trabajo en el proyecto del portafolio de construcción fue excepcional incluso con la recusación. Hay rumores de que podría ser considerada para socia el próximo año».
La posibilidad de convertirme en socia en Vanguard, un objetivo que había parecido inalcanzable durante los últimos meses de presión familiar, reavivó mi ambición, pero también me hizo darme cuenta de que necesitaba proteger mi carrera de cualquier posible represalia de los Bennett contra T, a una firma de relaciones públicas especializada en gestión de reputación para monitorear cualquier intento de difamarme en los círculos de negocios de Chicago. También me reuní con un especialista en ciberseguridad para asegurar que mis datos personales y pruebas digitales estuvieran protegidos contra cualquier intento de sabotaje. Las negociaciones del divorcio avanzaron rápidamente, gracias a la experiencia de Patricia y la comprensión de los Bennett de que no tenían ventaja. El acuerdo final, firmado 2 semanas después, me otorgó el condominio en Lincoln Park libre de deudas, mi auto, mis cuentas de jubilación y una cláusula de no contacto que prohibía a cualquier miembro de la familia Bennett interactuar conmigo o interferir en mi vida profesional. A cambio, destruí las grabaciones y documentos relacionados con el fraude de Bennett Construction, aunque mantuve copias cifradas en un servidor seguro, como seguro contra cualquier incumplimiento futuro. Daniel firmó los papeles en la oficina de Patricia. Su rostro demacrado por el estrés y la falta de sueño. No intentó disculparse ni justificar sus acciones, lo cual fue un alivio. Su silencio era una admisión de derrota, un reconocimiento de que había perdido no solo nuestro matrimonio, sino cualquier pretensión de superioridad moral. Buena suerte, Daniel, dije mientras dejaba la sala de conferencias. No fue un deseo vacío. Genuinamente esperaba que encontrara una manera de salir del desastre que su familia había creado. Pero su futuro ya no era mi responsabilidad. Con el divorcio finalizado, me enfoqué en construir una vida que reflejara mis valores y prioridades. Vendí el condominio en Lincoln Park, usando las ganancias para comprar un loft más pequeño en Wicker Park, un vecindario conocido por su escena artística y diversidad. El nuevo espacio era luminoso y abierto con paredes de ladrillo expuesto y suficiente espacio para un escritorio donde podía trabajar desde casa en los días tranquilos. Lo decoré con piezas de artistas locales y fotos de mi familia, creando un hogar que se sentía auténticamente mío. En el trabajo me lancé al proyecto del portafolio de construcción, liderando un equipo de analistas más jóvenes que respetaban mi experiencia y valoraban mi enfoque colaborativo. El proyecto culminó en una presentación ante la Junta de Vanguard, donde nuestro análisis fue elogiado por su rigor y perspicacia. 6 meses después, fui ascendida a socia, convirtiéndome en la persona más joven en alcanzar ese nivel en la historia de la firma fuera del trabajo. Reconecté con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Organicé cenas en mi loft, llenas de risas, y conversaciones que no giraban en torno a estatus social o conexiones de negocios. También comencé a salir de nuevo con cautela al principio, pero con una apertura a conexiones que se sentían genuinas y recíprocas. Conocí a Javier, un arquitecto que compartía mi amor por los parques de Chicago y las novelas de misterio. Nuestra relación creció lentamente, basada en el respeto mutuo y una comprensión compartida de lo que significaba construir una vida desde cero. Nunca volví a contactar directamente con los Bennett, pero los rumores sobre su caída llegaron a mí a través de los círculos de negocios de Chicago. Sin mi intervención, sus prácticas fraudulentas finalmente los alcanzaron. Una auditoría federal desencadenada por una denuncia anónima de un subcontratista descontento expuso el alcance de su facturación inflada y gastos ficticios. Bennett Construction se declaró en bancarrota un año después, y Robert y Mark enfrentaron cargos penales por fraude. Susan vendió la mansión en Lake Forest y se mudó a un condominio más pequeño, su estatus social reducido a un recuerdo. Daniel, según supe, dejó Chicago por completo, trabajando en un puesto de ventas en una empresa de construcción en Denver. Laura y Emily, que no estaban directamente involucradas en el fraude, lograron mantener algo de estabilidad para sus familias, aunque sus estilos de vida se ajustaron significativamente. Me pregunté si alguna vez reflexionaron sobre la presión que habían ejercido para que me conformara, pero decidí que sus pensamientos ya no eran relevantes para mi vida. En el segundo aniversario de esa fatídica cena de Acción de Gracias, me encontraba en el balcón de mi loft, mirando las luces de Wicker Park mientras tomaba una taza de té. Había pasado de ser la esposa de Daniel Bennett, atrapada en una red de mentiras y manipulación,
a Andrea Morales, una mujer que había reclamado su identidad y construido una vida de integridad y propósito. El teléfono roto que Daniel había destruido aquella noche se convirtió en un símbolo no de pérdida, sino de liberación. Me había obligado a confrontar la verdad sobre mi matrimonio y la familia que creía que me había aceptado. Me había empujado a confiar en mi propia fuerza, a valorar mi carrera y mi herencia y a buscar conexiones que me elevaran en lugar de disminuirme. Mientras miraba la ciudad que había sido testigo de mi transformación, sentí una profunda gratitud no por el dolor que había soportado, sino por las lecciones que me había enseñado. Había aprendido que la familia no se define por la sangre o el matrimonio, sino por las personas que te ven y te valoran por lo que eres. Había aprendido que el éxito no se mide por el dinero o el estatus, sino por la capacidad de vivir auténticamente y con propósito. Y había aprendido que, incluso cuando el mundo intenta romperte, siempre tienes el poder de recoger los pedazos y construir algo nuevo. Cerré los ojos y dejé que la brisa fresca de la noche me envolviera, sabiendo que sin importar lo que trajera el futuro, estaba lista para enfrentarlo como Andrea Morales, libre, fuerte y sin disculpas por ser yo misma.